Bueno, ¿qué tal? Buen día con todos. Bueno, en este video voy a explicar un poco sobre el cálculo de la iluminación para un acuario plantado, o el método que utilizo yo, ¿no? Aquí yo he preparado una hojita de Excel en donde les voy a indicar el método que utilizo y cómo lo realizo, ¿no? Bueno, aquí tenemos una tabla en donde vamos a introducir los datos y también vamos a ir leyendo los resultados y vamos a ir mejorando la iluminación. Sí, es importante, mientras vaya transcurriendo el video, yo iré explicando ciertos conceptos que son bastante importantes para la iluminación de los acuarios, ¿no? Bueno, a ver, empecemos, ¿no?, con los datos. Aquí dice que tenemos que ingresar el flujo luminoso de la fuente en lúmenes. El lumen simplemente es la cantidad de luz, ¿no? O sea, la cantidad de flujo luminoso que puede emitir una fuente de luz, ¿no? Este dato nos lo da el fabricante, así que no hay más drama ahí, simplemente se ingresa ese dato. El ángulo de la lente, este ángulo es el ángulo de incidencia, ¿no?, que tiene un foco LED. Como digo, para este ejemplo voy a utilizar simplemente para luz LED. Para luz fluorescente ya había explicado que ahí no hay mayor tema, simplemente el espectro se da completo y no hay más que hacer. Aquí sí tenemos un poco más de datos que debemos ir llenando. El ángulo de la lente LED simplemente es el ángulo de incidencia que tenemos para los LED. Por lo general nos viene por defecto 120 grados en casi todos los LEDs, pero nosotros, si compramos los High Power LED o LED de alta potencia, podemos ir variando este ángulo, ya que venden lentes desde 30 o hasta 120 grados. También vamos a ingresar el dato de la altura de la fuente luminosa, es decir, la altura desde la base del acuario hasta donde colguemos la fuente luminosa. Y el tipo de luz, yo he puesto aquí dos tipos de luz, la blanca y la combinación de colores, que es rojo y azul y blanco. En este caso le voy a dejar en blanca para ir analizando después las variaciones que se tiene al cambiar de iluminación. Bueno, vamos a poner las medidas del acuario. Digamos, tiene una base de 100 centímetros, una columna de agua, yo que sé, de 50 centímetros y un ancho de 40 centímetros. Vamos a iluminar un acuario de estas medidas. Vamos a ir ingresando valores, después vamos a ir cambiando los valores de acuerdo a lo que nos vayan dando los resultados. Digamos, voy a poner cualquier cosa, 3000 lúmenes, ¿no?, que nos da más o menos, estos son 30 High Power LED de un vatio, ¿no? Cada vatio High Power LED más o menos emite 100 lúmenes, ¿no? El ángulo de la lente LED, como dije, son 120 que nos dan por defecto, pero también podemos ir comprando lentes de diferentes grados, ¿no?, desde 30 a 120, como dije. Y la altura de la fuente, como tenemos una columna de agua de 50 centímetros, vamos a ponerle de 60 centímetros, es decir, 0,6 metros. Bueno, y lo dejamos en luz blanca, ¿no? Vamos a ver los resultados. Aquí podemos ver el nivel de iluminación en luxes, ¿no?, en la base. ¿Qué son los luxes? Los luxes simplemente son la cantidad de lúmenes que vamos a tener en una superficie, es decir, en la base del acuario vamos a obtener 2653 lúmenes, ¿no?, por metro cuadrado. Eso es lo que nos dice el lux, ¿no? Lux, cantidad de lúmenes por superficie o por metro cuadrado. También tenemos otro resultado, que es el diámetro iluminado en la base. Tenemos que hemos iluminado con esta altura y con este ángulo de incidencia 208 centímetros. Sigamos con los resultados. Aquí tenemos una radiación fotosintética activa, o PAR, de 46. Ya, este dato es el más importante, este es el que más tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este es el dato que en verdad nos sirve. Ya no nos sirve mucho la cantidad de lúmenes ni la cantidad de luxes, más bien nos sirve la radiación fotosintética activa. Lo voy a explicar acá abajo con los gráficos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de la sensibilidad espectral relativa del ojo humano. El ojo humano, como podemos ver, tiene una sensibilidad desde los 500 nanómetros hasta los 600 nanómetros del espectro de la luz. Ya había explicado en otro video todo esto de los espectros, ¿no? Entonces, si nosotros compramos un luxómetro, lo que nos va a hacer este aparato es medir los lúmenes, pero de acuerdo a este espectro, es decir, desde los 500 a los 600, es decir, no nos serviría de mucho. ¿Por qué? Porque las plantas para absorber la clorofila A y B necesitan otro rango de espectro que va desde los 400 a 500 nanómetros y de los 600 a 700.
Entonces, para el ojo humano percibe mejor desde los 500 a los 600 nanómetros, y eso es lo que nos mide un luxómetro. Pero nosotros no necesitamos eso, necesitamos poder medir todo el espectro, desde los 400 a los 500, que sería esta gráfica de aquí. Esto es la medición de un PAR, del PAR. ¿Sí? El PAR es la radiación fotosintética activa, que comprende todo el espectro, desde los 400 a los 700. Existen aparatos que nos miden esto, pero son bastante caros. Los tienen por lo general las personas que se dedican a la acuafonía, acuacultura, o que tienen invernaderos. No sirve para medir la cantidad de la radiación fotosintética activa de las plantas. Entonces, bueno, yo tengo un aparato de estos que sí me lo adquirí. Es de la marca Cenelle, que me sirve para medir el PAR. Así que los resultados que se obtienen en esta tabla no son exactos, pero sí se acercan bastante a la realidad, de acuerdo a las mediciones, como digo, que ya he obtenido con este aparato. Lo he utilizado para medir la radiación fotosintética activa en los acuarios. Bueno, aparte de eso, como digo, entonces lo que necesitamos es el PAR, ¿no? Aquí vamos a ver una tablita donde he listado las plantas, el tipo de plantas y los requerimientos de PAR mínimos que necesitan. Por ejemplo, requerimientos para las anubias, que son de requerimientos bajos, necesitan un mínimo de PAR de 40, de requerimientos medios como las cabombas, por ejemplo, de 100, y de requerimientos altos 150. Entonces vamos a quedar que de 40 a 50 PAR son de requerimientos bajos, de 100 PAR requerimientos medios, y de 150 para arriba requerimientos altos. Con ese dato nosotros ya podemos continuar con este cálculo. Otro resultado que obtenemos aquí, vemos que es el PUR, la radiación fotosintética utilizable. La radiación fotosintética utilizable no es nada más que el porcentaje de iluminación utilizable por las plantas, ¿no? Es decir, como podemos ver en este gráfico, ¿no? Espectro de absorción de la clorofila A y B es de los 400 a los 500 y de los 600 a los 700. Como vemos, desde los 500 a los 600 casi no absorben las plantas, no necesitan. Entonces el PUR es el porcentaje de la radiación utilizable, es decir, del espectro utilizable del PAR, ¿no? Entonces, más o menos, aquí, como dije yo, con el aparato que tengo con el medidor de PAR, más o menos se le ha calculado. Este aparatito también mide aproximadamente el PUR, no es exacto, pero sí de un aproximado. Entonces, más o menos con luz blanca se obtiene un PUR de 45 a 55%, según el CRI, ¿no? El CRI es el índice de rendimiento cromático, es una comparativa con la luz del sol del mediodía, ¿no? Por ejemplo, si yo compro una fuente luminosa que me dice que es de CIR 90%, lo que me está diciendo es que si yo comparo un objeto con esta fuente luminosa y pongo el mismo objeto al mediodía con la luz solar, voy a tener un 90% de similitud de los colores de ese objeto con respecto a la luz solar. Es nada más que eso, es una comparación de la fuente luminosa con la luz solar y de los colores que puedo observar, ¿no? Entonces, si tengo un bajo CIR voy a tener menor PUR, y si tengo un mayor CRI voy a tener un mayor PUR, según la fuente luminosa. Como digo, ya lo he comprobado con el aparato de medición. Listo, entonces ahora sí vamos analizando los resultados y vamos obteniendo lo que necesitamos, ¿no? Ahorita necesito, digamos, para un acuario de requerimientos medios, es decir, de 100 PAR, iluminar. Vemos que con esta iluminación de 3000 lúmenes con un ángulo de LED, es decir, si yo pongo los LED sin lentes y a una altura de 0,6, obtengo una radiación y con luz blanca, por supuesto, con luz blanca obtengo una radiación fotosintética activa de 46, que me serviría para plantas de requerimientos bajos. Yo quiero de requerimientos medios, por lo tanto voy a ir haciendo variaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si yo me compro lentes LED
con un ángulo menor, digamos de 90 grados. Ahí vemos que el diámetro se bajó y que el nivel de iluminación se incrementó. Aquí podemos ver en esta ilustración, si incrementamos la distancia, vamos a tener un mayor diámetro iluminado, pero menor cantidad de lúmenes. Si bajamos la distancia, tengo mayor cantidad de lúmenes, pero menor el diámetro iluminado, es lo que se refleja acá en los resultados, ¿no? Si pongo 120, vamos a tener 208 de la base, que estoy desperdiciando luz, por lo tanto voy a bajar a 90 y obtengo 120, que ya se me acerca bastante a los 100 centímetros de la base. Ya estaría desperdiciando muy poco, que no es ni percibible. Entonces obtengo estos resultados, incremento el nivel de iluminación y obtengo un mejor PAR de 78, pero todavía no llego a los 100, que es de requerimientos medios. Entonces yo puedo o incrementar con la luz blanca mismo, incrementar el número de LEDs, o hacer otra variación, es decir, una combinación de colores. Digamos, si yo subo a 4000, es decir, pongo 10 poquitos más, miren, ya se me subió el PAR a 104, ya puedo iluminar un acuario de requerimientos medios con luz blanca, pero estoy incrementando la potencia, es decir, obtengo menor eficiencia. Miren, se me subió a 0,2 vatios por litro y 20 lúmenes por litro. Dejémosle en 3000 y en lugar de incrementar el número de LEDs, lo que voy a hacer es una combinación de colores, rojo, azul y blanco, es decir, mejorar el espectro. Mejoro el espectro y miren, obtengo un PAR de 113, ya tengo para plantas de requerimientos medios. Incluso incrementé el PUR, la radiación fotosintética utilizable, y la eficiencia la dejé intacta a 15 lúmenes por litro y 0,15 vatios por litro, es decir, ahorro de energía. Bueno, eso es todo. Ya en otro video indicaré, porque ustedes se preguntarán ya ahora cuántos LEDs rojos, azules o ultravioletas pongo, ¿no? Porque aquí simplemente dice hago una combinación, pero ¿cuántos? Entonces en otro video ya indicaré, ¿no? Con el cálculo del espectro, ahí se verá cuántos focos LED rojos, azules y blancos y ultravioletas y de cualquier otro color necesitamos para tener un espectro mejor y que tengamos un buen PAR y un buen espectro para nuestras plantas, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto al cálculo, que, como digo, yo lo utilizo, me ha sido de bastante ayuda. Espero también que haya sido de su ayuda, y si quieren el archivo yo ya lo dejaré en la descarga. Bueno, eso es todo. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir en los comentarios. Yo a la brevedad posible trataré de responder, y no olviden de suscribirse. Bueno, eso es todo y hasta el próximo video.